Bueno, buenas tardes. Desde la Cátedra de Género y Clase del CESMA, desde la Asociación Agosti y de la Asociación Forward, queremos darle las bienvenidas a todos ustedes en esta presentación y charla de hoy, y además darle la bienvenida a mis compañeras de mesa, dos feministas que voy a presentar, que son Tania Liz, que es docente de la UBA e investigadora del CONICET, y Ana María Ram, que es periodista, escritora e integrante de la Asociación Forward. Con quienes lo que vamos a hacer esta noche es homenajear y recordar a Tamara Burke, Tania la guerrillera. Y vamos a recordarla en el día de hoy porque fue justamente el 31 de agosto, pero del año 1967, hace 49 años, Tania caía asesinada en una emboscada perpetrada por el ejército boliviano en las márgenes del río Grande, después que llevara 2 años con tareas clandestinas en Bolivia y 5 meses en el Ejército de Liberación Nacional de Bolivia, el Ejército de Liberación Nacional que estaba organizado por el Che. Tania había nacido en Buenos Aires en el año 1937 en una familia combativa y revolucionaria. Sus padres eran militantes del Partido Comunista Alemán y tuvieron que salir en la época del nazismo por esta militancia, y además también Nadia, la madre de Tania, era rusa y judía, así que era una combinación bastante explosiva para esos años alemanes. En Buenos Aires se incorporan al Partido Comunista Argentino y realizan tareas con la lucha antifascista, ayudando a los refugiados judíos, guardaban armas, y Tania comparte esos años de militancia de sus padres. Desde muy niña repartía volantes, repartía periódicos, propaganda clandestina. Más o menos en 1952 regresa con su familia a Alemania y se suma en Alemania a las Juventudes Libres de Alemania, Juventud Libre de Alemania, y se incorpora al Partido Socialista Unificado. Realiza actividades en el Departamento de Relaciones Internacionales del Consejo Central de la Juventud Libre de Alemania, y en ese Departamento de Relaciones Internacionales se maneja varios idiomas, por supuesto el español, que es donde había nacido, el castellano, el alemán, por sus padres, pero conoce inglés, francés, así que se incorpora enseguida a ese Departamento de Relaciones Internacionales e impulsa rápidamente las relaciones con América Latina. Trabaja en el séptimo Festival de Juventudes y de la Juventud y los Estudiantes en el año 1959. Y mantiene contactos con los delegados de América Latina y se relaciona con la Revolución Cubana, con unos primeros delegados que empiezan a llegar a Alemania alrededor del año 57, cuando se hace la reunión de la Federación Mundial de Juventudes Democráticas. A fines de 1957 trabaja con la delegación oficial cubana que estaba presidida por el Che. Y es en el año 1961 cuando recibe una invitación para llegar a Cuba, para llegar a La Habana, y empieza a trabajar, a colaborar en el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, donde se desempeña como traductora de alemán en el Ministerio de Educación. Trabaja con Vilma Espín en la Federación de Mujeres Cubanas y prontamente se incorpora a las milicias populares, y es allí donde, encomendada por el Che, comienza un entrenamiento en la lucha guerrillera que estaba comandada por Barbarroja. Finalmente fue seleccionada para las tareas de infiltración en Bolivia y llevar adelante actividades clandestinas donde le permitía ligarse a las esferas políticas de la derecha boliviana, círculos políticos, periodísticos, culturales. Tania era de una muy amplia cultura, una mujer muy interesante. Y se infiltra, digamos, en todos los aparatos cercanos a la derecha boliviana y los aparatos de poder de la dictadura de René Barrientos. Infiltración no como tareas de espionaje, sino abocada específicamente a la preparación de los años que vendrán después, del tiempo que vendrá después, que se pueda lanzar la lucha armada en el país. Tania fue destinada a uno de los grupos del ejército, que era el grupo de Joaquín, donde cada uno de los destacamentos establecía sus propios camaradas en la retaguardia.
en la serranía de Incahuasi, cerca de Bellavista. Allí tuvo tareas de captación de información, de selección de información, distribución de alimentos y demás. Y luego de sufrir varios episodios de represión, deciden abandonar esa zona de Bellavista y dirigirse hacia el Río Grande, donde estaba implantado el destacamento del Che. Pero a partir de traición de algunos campesinos bolivianos y de la emboscada del ejército, esa reunión entre los dos destacamentos no puede llevarse adelante. En la marcha entre Bellavista y Río Grande, Tania asume distintas tareas. Sola, a veces le queda protegiendo el grupo, todos los petates del grupo cuando ellos se dirigen a buscar alimentos o a combatir en la batalla. Se queda sola. Exactamente. A cuidar todo el destacamento. Exactamente. Y encargada también de la defensa de un campamento guerrillero en uno de los destacamentos cercanos, poblados cercanos. Y es el 31 de agosto que en el vado de Puerto Mauricio, en las márgenes del Río Grande, cuando se están trasladando para llegar hacia allí, se produce la emboscada del ejército, donde son asesinados 7 compañeros de los 10 que estaban adelante en el grupo de Joaquín, y entre ellos también Tania. Tania recibe un disparo en el pulmón y cae al agua. No se sabe si pudo... Parece que sí, no se, claro, empuñó, pero no se sabe si efectivamente logra llevar a la corriente. Exactamente, cae al agua y se la lleva a la corriente, y recién 7 días después es encontrado el cuerpo de Tania junto a su mochila, que son las dos cosas, se encuentra el cuerpo y la mochila de Tania, que había sido arrastrado por la corriente. Los cuerpos de todos los asesinados en esa emboscada son llevados a Valle Grande. Las mujeres de Valle Grande recaudan fondos para que una sábana blanca recubra su cuerpo. No querían, porque le iban a enterrar en cualquier lado, y las mujeres de Valle Grande deciden que no, que tiene que ser cubierta. Ellas eran muy cristianas, tiene que ser en un lugar reconocido, exactamente. Eran muy cristianas y querían que una sábana blanca cubriera su cuerpo, y obligaron al ejército a poner un ataúd, porque si no, no iba a ser enterrada así. De todos modos, el lugar donde fue enterrado después quedó oculto, quedó secreto, como la larga historia de los militares en nuestras regiones, que con las desapariciones y las cosas ocurridas, el cuerpo de todos ellos quedaron ocultos. Pero hasta 1998, cuando unos años antes comienza el equipo argentino de antropología forense, después se decide correr al equipo argentino por distintos motivos, pero en el año 98 un equipo interdisciplinario cubano encuentra los restos de Tania y regresa a Cuba. En 1999, exactamente, lo encuentran en el 98, y regresan a Cuba, a su tercera patria, decía ella, y al memorial Ernesto Che Guevara, en Santa Clara. Y así Cuba vuelve a recibir a sus héroes, como lo ha hecho siempre, y por decisión de su madre es envuelta en una bandera cubana, que es su tercera patria, pero ella había sido combatiente y revolucionaria por Cuba, así que con una bandera cubana es depositada, enterrada, no sé en el memorial cómo se llama. Así que queremos recordar hoy a Tania en este día. Quise hacer una introducción de sus años y de cómo era ella, para que mis compañeras ahora avancen en Tania. Bueno, difícil superar el trabajo. Sí, fue pájaro, efectivamente. Pero muy bueno. Bueno, yo quisiera remontarme, recién como dijo muy bien Ivana, nació Tania el 19 de noviembre de 1937. Pero yo quiero que nos ubiquemos en 1933, Berlín, el incendio del Reichstag. Es la primera y brutal expresión del nazismo, ya en la esfera pública. Incendio del que fue culpado un pobre albañil, inmigrante de Holanda, venía a buscar trabajo a Berlín, pero era comunista. Entonces
¿quién mejor como chivo expiatorio que un obrero? Y un obrero inmigrante. A partir de ahí es el terror, la doctrina racial de discriminación hacia los judíos en Alemania y como proyectaba Hitler sobre el mundo. ¿Quiénes vivían en Berlín? Estaba Nadia Bieder, nacida en Odessa, o sea que había nacido en Rusia. Y a medida que se desarrollaron los acontecimientos de la revolución bolchevique, que había abrazado los ideales comunistas, y trabajaba Nadia, que acá asumirá cuando vienen a vivir a la Argentina el nombre de Esperanza. Nadia es traductora y profesora de alemán en el departamento comercial del consulado de la embajada de la URSS en Berlín, un lugar nada fácil, ¿no? En ese momento. Estudia arquitectura en la Universidad Técnica. Está de novia con Erich Bunke, quieren casarse, se lo impiden porque no podían casarse, judío y el alemán, entre comillas, aria. Entonces, pero igualmente son una pareja, tienen un hijo, Olaf. Y a medida que avanza el nazismo, ya en 1935, la posición de Nadia se hace cada vez más difícil, hasta que es citada por la Gestapo. Hay una fecha para la cita, pero la pareja Bunke-Bieder decide marcharse. Al principio pensaban ir a la URSS, pero el papeleo y el viaje hacia la URSS tenía sus riesgos concretos. Entonces deciden pensar en un país que se caracterice por su estado de paz consecuente y que haya sido amistoso con los inmigrantes. Piensan en la Argentina. En ese momento la Argentina tenía, curiosamente, o no, el 10% de población no totalmente alemana, pero sí descendientes, muchos descendientes de alemanes. El primer rap que vino acá, y perdón por la autorreferencia a la Argentina, fundó Colonia Esperanza con otros campesinos, vino en 1856. Pero no son, serían los primeros, pero después vendrían otras camadas, como por ejemplo los que fundaron la Asociación Vorwärts. ¿Cómo vinieron los de la Asociación Vorwärts? Venían perseguidos por el canciller von Bismarck, su famosa ley de persecución a las actividades pro-socialistas. Y al encontrarse acá, fundan la Asociación Vorwärts el 31 de diciembre de 1882. Hay una cantidad de población alemana y de origen obrero, porque fíjense que el primer gremio organizado como tal, el primer sindicato, es la Federación Gráfica Bonaerense. La mayoría son alemanes, son linotipistas, correctores. Entonces, en fin, aparecía también muy atractiva Argentina porque sabían que había un partido comunista organizado. Tanto él como Nadia, como ya se dijo, eran comunistas, militantes comunistas. Estaban en la ilegalidad, porque es la década infame, pero aún así se sabía que el partido acá seguía funcionando y tenía las puertas abiertas, recibía a quienes venían de esta Alemania tan conflictiva. Entonces, cerrado este círculo, y ya con la salida y las puertas cerradas en muchos aspectos, viajan, deciden ir a Francia, probablemente hayan salido por Le Havre, para no salir con un puerto alemán y ser detenidos en el momento de abordar el barco. Bueno, en la Argentina, ¿qué hace la pareja? Cumple con un sueño postergado, casarse, y aquí nace Nadia, nace Aide Tamara Bunke-Bieder. La casa de los Bunke no es una casa tranquila, porque es centro de reuniones.
de reuniones de partido. Es lugar también de depósito y distribución de materiales y de la prensa. O sea que los búnkeres seguían acá con su militancia ascendente. E inmediatamente declarada la Segunda Guerra Mundial, siendo el motor, el partido de esta organización, la Junta para la Victoria, es decir, que se briga por la victoria aliada frente al nazismo, bueno, son conspicuos miembros de esta Junta y trabajan en favor de estos ideales. Y se encuentran, cómo no, con los de la Forbes, con los compañeros de la Forbes. Y acá lo registra nuestro queridísimo y recordado Alfredo Rado, prócer de la Forbes. En su libro, donde detalla, donde da cuenta de la historia de la Forbes, dice que fue un prestigioso presidente de la Forbes, Erich Bunke. Bueno, y que Olaf, más adelante, sería profesor titular de matemática en la Universidad Humboldt. Bueno, nace Aide en 1937, Aide Tamara Bunke Bider. La Aide lo usará después en algún seudónimo, porque usó varios. Ha tenido varios. Se sabe que se educa en una escuela alemana, y no sé si será la Pestalozzi, que fue fundada en 1934, era una escuela joven, o si será también... El compañero dice que fue a Cangallo Schule. A la Cangallo Schule, ¿lo sabes? Cangallo Schule. Después la Cangallo. Sí, muy progresista Cangallo Schule, que está en Cangallo 2005, cerca de acá. Leí de que era una de las pocas escuelas alemanas que se negaba a hacer el saludo nazi. Durante el nazismo a recibir propaganda, a realizar actos y sin saludo nazi también. Y tampoco la Pestalozzi. Pero es probable que haya sido la Cangallo Schule. Y gracias por el dato que me das. Perdón, nos pide el micrófono. Bueno, disculpen, pero vos hasta ahí nomás. No, llegué en camino. Bueno. Entonces, gracias por el dato de que Tamara estudió en la Cangallo Schule. Bueno, la Cangallo Schule y también la Pestalozzi organizan los campamentos de verano en Calamuchita, Santa Rosa de Calamuchita, donde Tamara recibe un entrenamiento físico muy importante que después le servirá más adelante. Incluso, yo como cordobesa les puedo decir que cuando uno es chico en Córdoba, lo primero que le enseñan los padres antes del abecedario es a nadar por si se cae en algún río y a andar a caballo, porque en aquel momento no había tantos medios de transporte. Entonces, de cajón le enseñaban eso. Bueno, al principio, el matrimonio de Nadia y de Eric tratan de mantener alejados a los chicos de sus actividades políticas, pero en un hogar tan activo era imposible. Y bueno, entonces tanto Olaf y sobre todo Tamara incorporan una segunda línea de ADN, porque uno recibe el ADN con los alelos de los padres, pero también recibe ese otro ADN del clima que se cocina, digamos, en el hogar, y los ideales que van siendo transmitidos no solamente a través de las enseñanzas verbales, sino con la misma conducta de los padres se van incorporando una serie de modelos y de valores que son formativos. Termina la guerra y los Bunke, que siempre tenían nostalgia de Berlín, bueno, deciden viajar en 1952. Tamara en ese momento tiene 14 años. Vamos a ir cambiando si se puede. Se puede cambiar, así vemos algunas imágenes de Tamara. Ana María, Sí, por favor. ¿No se escucha bien? Bueno, lo siento, compañeros. Ahora. Bien, aquí está Tamara pequeñita. Y aquí Tamara ya en presentación. Ahí Bien. está, esa es la de 14 años. Esa es la de 14, exactamente. Bueno, parece que sabes mucho de mi acaso cerquita. Bueno,
viajan a la RDA y Tamara completa el bachillerato que había iniciado acá en Fürstenberg, en el liceo de Fürstenberg, y terminado el bachillerato se anota en la Universidad Humboldt de Berlín y se anota en literatura. Inmediatamente integra lo que sería acá la FEDE, pero allá era la Juventud Libre de Alemania. Inmediatamente, a través de sus condiciones, tenía un don de gentes, una simpatía y una espontaneidad, pero además acompañada de una notable discreción en sus actitudes, es nombrada para el comité de recepción a estudiantes sudamericanos que iban a estudiar allá a la Humboldt. Además viaja bastante por Alemania porque es muy inquieta Tamara, y también va a Checoslovaquia. En ese momento se llamaba así, Checoslovaquia, estaban juntos, y sobre todo hace tiempo Praga le ama mucho esa ciudad. Ingresa al poco tiempo al Partido Comunista formalmente. Ya deja la juventud y siendo todavía sumamente joven ingresa al partido. Organiza, además siguen los jóvenes allá, y los jóvenes y los veteranos, siguen atentamente el proceso revolucionario que se da en Cuba. Y por supuesto festejan el triunfo de la revolución. Inmediatamente Tamara, que no olvida su raíz, ella no deja de sentirse nunca ni argentina ni latinoamericana. Incluso esa tercera patria que adopta, que es Cuba, forma parte de ese proyecto latinoamericano de la patria grande que aprendería más tarde en Cuba a abrazar. Entonces forma parte de este comité de recepción. En 1960 hay una reunión internacional en Leipzig donde Cuba envía al que es el director del Banco Nacional de Cuba. ¿Quién es el director? Es Ernesto Che Guevara. En ese momento, quien le va a ser intérprete, además por empatía, por tener ambos origen argentino, es Tamara, que ha demostrado ya en Cuba sus condiciones. Apenas Tamara supo del triunfo de la revolución, presionó, hizo pedidos para que la llamaran desde Cuba, hasta que lo logra. Fue toda una larga espera, Cuando llega a Cuba, es alfabetizadora, no solamente traductora e intérprete, sino que es alfabetizadora, está en la zafra de la caña de azúcar y es incorporada a la milicia cubana. Y es cosa muy excepcional en alguien tan joven y llegado del exterior que se le otorgara semejante privilegio, distinción. Vamos a pasar ¿pero ya pasaron todos? Sí. Bueno, esta ya es la etapa final. Bueno, creía que podíamos irlos viendo. Este es cuando reciben el féretro. Bueno, en ese momento Tamara se pregunta con el Che por qué no crear una organización revolucionaria dentro de la Argentina. Estaba como tema de ambos. Pero eso tendrá que esperar, parece, tendrá que esperar un tanto. Sin embargo, la personalidad carismática, a la vez sumamente discreta e inteligente de la personalidad de Tamara, impacta en el Che. Y acá vamos a hacer una digresión. Hay cierta leyenda romanticona que atribuyen una relación amorosa entre Che y Tania. Era una relación entre militantes. La propaganda posterior de todas las... y ya les voy a contar algunas cosas que se de la CIA también sobre eso. Sí, bueno, disculpen. Tampoco están con el micrófono. Acérquense un poquito más acá, vengan más cerquita. Bueno, en 1964 ella sigue trabajando en Cuba, militando en Cuba, y ocupa roles importantísimos, es muy reconocida. En 1964 el Che la manda a llamar para proponerle una misión muy delicada. Le habla de ese
ese sueño suyo, y compartido también por Tamara, de crear una organización revolucionaria en la Argentina, y que pensaba el Che, entre los planes de Che, era entrar a Argentina por Bolivia, como bien sabemos, pero necesitaba alguien, un militante de probada capacidad, y que entrara desde Europa Occidental. Y le pareció que nadie mejor que Tamara Bunke. A Tamara le iba a confiar la logística, es decir, el aprovisionamiento, el traslado de combatientes, el ingreso a la organización y los contactos. Para entonces se planifica también que Tamara ingrese a Bolivia y desempeñe una actividad de inteligencia. Es decir, no es inmediato el advenimiento de la guerrilla, sino que hay una preparación de 2 años. ¿Sí? Paciencia, valentía, mucho entrenamiento para el espionaje y para la actividad militar era lo que se necesitaba para este agente que quería el Che. Entonces se barajan distintos seudónimos. Aide González, por el primer nombre de Tamara, Marta Iriarte y otros más. Y se piensa al principio presentarla como italiana o hija de italianos, pero parece que Tamara no agarraba el acento italiano. Y donde se sentía segura era en el idioma alemán, aunque manejaba otros idiomas, pero el acento ya depurado no lo encontraba en el italiano. Entonces se piensa en otro, Laura Gutiérrez Bauer. Y yo no sé si no sería un homenaje a Alfredo Bauer, que optó por este segundo apellido. Antes de marchar a Cuba tiene que entrenarse en la soledad en el apartamento. Fíjense que tenía que vivir sola en hoteles y no conectarse ni con sus antiguos compañeros de la Universidad Humboldt, porque viaja a Berlín para hacer este entrenamiento, ni con su familia, con sus padres. Por ejemplo, estuvo alojada en un hotel a pocas cuadras de donde vivían los papás, que ya se habían radicado en Berlín. Y tenía que contenerse, Tamara, de ir a visitarlos. A veces pasaba frente al edificio de los padres en algún medio de transporte para ver si llegaba a verlos. Y aprender también a usar una correspondencia codificada, de la cual les doy 2, 3 o 4 cosas muy elementales, porque no estoy en posición de nada más. Cuando acompañan su firma con recuerdos al final de la carta, quiere decir repitan la noticia. Saludos, está todo en orden. Un abrazo quiere decir dificultades. Fuerte abrazo, graves dificultades. Es decir, Tamara tiene que armar todo el rompecabezas de la ilegalidad, pero ¿desde dónde? Desde la apariencia de una muchachita burguesa que está de viaje. Incluso tiene que cuidar su vestimenta y seguir con esta máscara. ¿Cómo sigue las noticias? Está prendida a su radio para ver las noticias de Radio Habana, de Radio Rebelde. Tiene una afición que después le va a ser muy útil, y no hablo de hobby, porque hablar de hobby es algo un poco superficial. Este era un interés genuino en Tamara. El folclore de la región andina, del noroeste de nuestro país y de Bolivia. Y eso le permitirá una herramienta en este rompecabezas de inteligencia, porque se presentará como una investigadora tipo Leda Valladares, una antropóloga que va a recoger la memoria de las gentes y sobre todo sus canciones ancestrales. Entonces, munida de su cámara fotográfica y de su grabadora, que era bastante pesada en aquel tiempo, no eran estas grabadoras tan simples y livianas, se incorporan estos elementos a su mochila. Esto le da el pretexto de recorrer Bolivia, distintas posibilidades de estar en distintos pueblos de Bolivia. Y va a ingresar también en el ambiente cultural boliviano.
esto le va a permitir una entrada muy interesante, porque en ese rol de búsqueda va a trabajar en el Ministerio de Educación de Bolivia. Y no solamente eso, hasta logra un puesto en la Secretaría de Prensa de la Presidencia. El presidente es René Barrientos, no se los quiero describir, ¿no? Porque los conocen bien. Y frecuenta la Universidad de San Andrés, un ambiente social muy exclusivo. Como una chica sola, tan interesante, bella, delicada, atractiva, y una personalidad muy peculiar, atraía también muchos pretendientes. Entonces, más bien para librarse de ellos, contrae matrimonio con Mariano Martínez, Mario Martínez. Es hijo de un destacado ingeniero en minas, se lo conoce en la facultad, en la facultad de La Paz. Eso la alivia de la cosa. El matrimonio no durará mucho y termina en separación. Pero algo habrá incidido la prédica de Tamara, porque Mario Martínez parte a estudiar, a terminar sus estudios en la RDA. Entonces se ve que una huella deja Tamara en el que fue su esposo. Bueno, este ambiente culto y de política le permite también una cierta amistad con Gonzalo López Muñoz, no es pariente tuyo, Tati, ¿no? Vamos a hacerlo. Es jefe de la Dirección Nacional de Informaciones de la Presidencia de la República. Se relaciona con él, que le abre también bastantes puertas a este hombre, y es el hombre no solamente colaborador político, sino amigo personal de René Barrientos. Hubo algunas fiestas y reuniones donde acudió Tamara y donde estuvo René Barrientos. René Barrientos conocía a Tamara, tanto es así que quiso constatar si era la Laura Gutiérrez Bauer, que es conocida porque cuando toman el cadáver de Tamara, él asiste a ese momento. Además, bueno, decide fundar una revista cultural por suscripciones.